le ruego en esta hora que por favor nos perdone nuestros pecados y los haga más puros y blancos que la nieve, Padre. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, Espíritu Santo, bendito Dios. Usted que está en gloria, precioso Dios, y usted es el encargado nuestro. Yo le pido que por favor nos ayude y por favor nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, mi Señor. Su palabra dice que lo que debemos de hacer nosotros es reconocer y no hacer lo mismo. Usted es grande y poderoso, mi Señor. Yo le pido que nos perdone todas las faltas. Si hemos cometido pecado delante de usted, perdónenos. Dice la palabra que aún hay muchas cosas que se nos son ocultas o son ocultas que no nos damos cuenta. Yo le pido que perdone, mi Señor, todo lo que pueda querer estorbar en esta hora, y que su palabra sea transmitida genuinamente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios poderoso. Y le pido que tome el control de los aires, tome el control de este lugar, tome el control de todos, por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Se lo pido, bendito Dios, y que sea hecho conforme a su voluntad, conforme a su palabra, mi Señor. Yo le pido que por favor, mi Señor, su palabra vaya acompañada de su Santo Espíritu. Por favor, se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que sirva de enseñanza, mi Señor, y que nos sirva a todos, Padre, porque la palabra es para todos. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera rebelar en contra de su palabra, en contra de lo establecido por usted, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, le pido que guarde todo, y ordeno que enmudezca todo lo negativo, las tinieblas que se está levantando, o si haya levantado o quiera levantarse, enmudecen y son atados y reprendidos afuera de aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero transmitir un mensaje muy importante, y es importante que nosotros nos demos cuenta que es lo que la palabra de Dios nos indica. La palabra de Dios nos marca que nosotros tenemos que hacer, o que nosotros debemos de hacer, para poder evitar las situaciones que el enemigo nos manda, los ataques que el diablo nos manda. Entonces, resistid a la prueba y Satanás huirá de vuestra presencia. Entonces, es importante saber cómo resistir a Satanás, porque muchas veces nosotros leemos lo que dice la palabra, que resistir a la prueba y Satanás huirá de nuestra presencia. Pero en sí, nomás agarramos la palabra, nomás solo por leerla, agarramos la palabra como de juguete y no ponemos por obra la palabra de Dios. Por eso resultamos haciendo lo que no debemos de hacer. Por eso resultamos siendo tentados por el diablo, porque no obedecemos a lo que el Espíritu Santo nos habla por su palabra. Entonces es importante que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios está diciendo en su palabra, en su mensaje. Porque a veces nosotros queremos que el diablo se aleje de nosotros, pero nosotros no resistimos al ataque, o sea, no resistimos a la prueba. Entonces es muy importante que nosotros resistamos a la prueba, porque si no, el diablo, ¿cómo se va a ir si viene la prueba y rápido caemos en las garras del diablo? El diablo es escoba de Dios, es una escoba de Dios. ¿Y qué es lo que necesita el diablo si es escoba? Necesita que haya basura para que él pueda barrer. O sea que aquel que se deja usar por el diablo es una basura.
No podemos estar siendo nosotros basura del diablo. Si viene alguien con un problema, con un chisme, ese es una basura que está en su corazón. Y el diablo necesita la basura para barrer. Y si hay otro que le pone atención también, ese es el container de basura. El otro va a depositar la basura ahí porque barrió el diablo. Entonces hay que tener cuidado, porque el diablo lo que anda haciendo es buscando a quien destruir. Vamos entonces a hacer una cita bíblica en Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7. Entonces es en el versículo 7. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así dice en Santiago 4:7. Someteos a Dios. Pero ¿qué es someterse uno a Dios? Someterse a Dios es estar bajo la voluntad de Dios. Eso es someterse uno a Dios, o sea, estar bajo la voluntad de Dios. Porque si no está uno bajo la voluntad de Dios, no va a aguantar uno cuando viene el diablo y lo comienza a maletear, cuando comienza a golpearlo Satanás. No va a soportar la prueba porque no está bajo, metido la voluntad de Dios. Y Dios mismo le da permiso al diablo para que el diablo se acerque a uno, porque dice la palabra que tiene que probarlo Dios a uno, a ver si en verdad uno es oro o es fantasía. Entonces cuando viene la prueba, si uno está bajo la obediencia, o sea, bajo de la cobertura de Dios, uno va a resistir al ataque del diablo. Pero si no, lo que va a hacer uno es dañar uno a otro o golpear uno a otro, porque no resiste a la prueba. Entonces es importante que resistamos a la prueba para que Satanás huya de nuestra presencia. Entonces voy a ir enseñando poco a poco aquí realmente cómo es que debemos de resistir al diablo, porque no es nomás solo de decir yo resisto al diablo porque la iglesia resiste al diablo. No, si no nos metemos bajo la obediencia de Dios, no vamos a resistir al diablo, y lo que hacemos es destruir la obra de Dios, hacerle daño a los hijos de Dios y hacerle daño a otra gente por lo mismo, porque no nos metemos bajo la obediencia de Dios. Entonces no podemos resistir al diablo cuando viene el ataque. Y no huye el diablo, sino que lo que hace el diablo es que se apodera de la persona y se queda con aquella persona pleitista, o con aquella persona chismosa, o con aquella persona ladrona, o con la clase de problema que hay en aquella persona. Y vamos a ir viendo cómo poder salir de este caos para poder resistir al diablo y no estar uno haciendo pedazos a la iglesia o dañando uno a otro, a un hijo de Dios. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor así, en el capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces vamos al versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. De su propia concupiscencia es traído y seducido a hacer el mal. O sea que tenemos que limpiarnos del hombre viciado que va dentro de nosotros para resistir al diablo. Si no, no podemos resistir al diablo. No podemos resistir a la prueba cuando viene la tentación, o sea, cuando viene el ataque del diablo. No podemos resistir porque somos seducidos por lo que hay dentro de nosotros, por la concupiscencia, por la maldad que está dentro de nuestro corazón.
Y entonces no resistimos a aquel ataque que viene a nuestra vida. Y hay muchas maneras de que cuando cae alguien, hay formas en que se daña a él mismo, hay formas que daña a otro y hay formas en que daña la obra de Dios. Y aquella persona que es seducida por su propia concupiscencia, daña a otro cuando da a luz el pecado. Porque primero entra la concupiscencia y de ahí da a luz el pecado. Cuando uno siente algo por alguien, inmediatamente uno tiene que confesar, o sea, tiene que renunciar, tiene que deshacerse de la concupiscencia. Porque si uno no se deshace de la concupiscencia, entonces da a luz el pecado. Y cuando da a luz el pecado es cuando le hace daño uno a otro. Y te tentó el diablo, o me tentó el diablo, y no resistía la prueba. No huyó Satanás. ¿Por qué? Porque por mi propia concupiscencia, por lo que hay dentro de mí, si está el pecado dentro de mí, allí está la concupiscencia, y soy seducido por aquello que me trajo a ser seducido por el mal. Porque si tengo un problema, un ejemplo, un problema de adulterio, y el diablo me manda el instrumento para cometer la fachada del adulterio, soy seducido por lo que hay dentro de mí, porque en mí está el adulterio. Y cuando me mandó el diablo, vi y caí en la concupiscencia. Y cuando hago el acto, dio a luz el pecado. Entonces es importante quitar el hombre viciado que hay dentro de nosotros para poder resistir a la tentación de Satanás. Y estoy poniendo nomás un ejemplo, y me estoy poniendo a mí mismo. Por ejemplo, estoy poniéndome por ejemplo. Entonces es importante saber cómo poder resistir al diablo. Nosotros solamente hablamos de resistir al diablo, pero no explicamos cómo resistir al diablo. O no hacemos lo que tenemos que hacer para resistir al diablo. Y la palabra misma nos lo va a enseñar y lo va a saber. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Mateo capítulo 5, versículo 48. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta realmente lo que nosotros debemos de hacer, porque si nosotros no nos percatamos, entonces vamos a estar teniendo problemas y no vamos a resistir al diablo. El diablo siempre, cada vez que se va a acercar a nosotros, él va a hacer desgracia con nuestra vida, porque no podemos nosotros resistir al diablo si tenemos el problema dentro de nuestro corazón. Entonces es importante que nosotros nos deshagamos, que desechemos el hombre viciado que está dentro de nosotros, porque si no, no vamos a poder resistir a lo que está estorbando. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas que nos pueden llevar a desagradar a nuestro Señor. Entonces vamos a ver de qué manera podemos nosotros resistir al diablo, resistir a la prueba, y el diablo huirá. Resistir a la prueba y Satanás huirá. Ok, vamos a ver cómo. Mateo capítulo 5, versículo 48, y dice: sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El consejo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que tenemos que ser perfectos en el área que vamos a ser tentados por el diablo. Si el área en que el diablo nos manda la tentación no estamos perfeccionados, vamos a caer. ¿Por qué? Más adelante yo lo voy a explicar. ¿Por qué es que Jesús no cae? Porque Jesús era como el Padre. Era perfecto. Y Él dice, sean perfectos. Él está dando la clave. Él está dando la enseñanza. Cómo el diablo no puede dominar a un hijo de Dios. Hay hijos de Dios o habemos hijos de Dios que sufrimos el vituperio, sufrimos golpes, sufrimos bofetadas. Porque el Espíritu, por misericordia, Él nos enseña cómo resistir al diablo. Porque cuando otro le mete una bofetada a uno, si uno no sabe resistir al diablo, uno le puede quebrar los dientes a otro. Pero si uno le quiebra los dientes a otro, entonces no resistió a la prueba. Y el diablo lo tentó. Qué tremendo, ¿eh? Tiene que soportar uno los golpes. Porque Jesús, siendo Jesús, a Él lo golpearon. Y hasta le dijeron que era el diablo. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, caminando sobre la tierra. Y lo que sufrió el cuerpo físico, lo tiene que sufrir el cuerpo místico. Ese es el problema. Y a veces los cristianos creen que es no sufrir están agradando a Dios. Aquel que no sufre, ese que tenga cuidado, porque posiblemente está mal delante de Dios. Por eso el diablo, al que está mal, no le hace nada. Y habla tempestades de otro y no le hace nada porque le está sirviendo al diablo. Y el diablo no ataca a los de él, porque él sabe que les va a dar una desquebrajada en la tribulación. Porque le están sirviendo a él para destruir la obra de Dios o para bofetear a los hijos de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él todo lo ve. Todo lo ve y todo lo oye. Todo lo puede. Entonces vamos a otra cita bíblica. Mateo 4, versículo 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice en el versículo 1. Vamos al versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice que tuvo hambre. Yo nomás solo recibí los 2 versículos. Y cuando yo hago una predicación, lo que recibo por el Espíritu es lo que hago. No lo que no recibo. En la palabra aquí continúa hablando. Pero yo, lo que el Espíritu me da, eso es lo que yo trazo en la palabra. No me invento lo que no es. Pero dice que después de haber ayunado tuvo hambre. Mira cómo vino Satanás a querer a destruir al Señor. Entonces, ¿qué hizo para resistir? O sea, para darnos la enseñanza, Jesús, para que nosotros resistamos. Y Él era perfecto. Él no iba a caer. Pero Él ayunó 40 días y 40 noches para que no lo tentara el diablo, o sea, para que no lo destruyera Satanás. Pero mira con qué lo vino a tentar, porque el diablo sabía que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, o sea que el diablo andaba detrás y él estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y por qué llegó a tentarlo? Porque él sabía que Jesús tenía hambre.
Pero mira que le vino a tentar y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces, le tentó con eso. O sea, lo quiso destruir con eso. Pero ¿le pudo hacer entrada? No. Definitivamente que no. Entonces vamos a continuar. Porque la palabra continúa enseñándonos. Y en cada parte que recibo, me gusta hacer un como está para transmitir lo que el Señor hizo para ejemplo nuestro. O sea, para que nosotros nos guiemos por lo que Él hizo. Entonces, vamos a ir al versículo 3. Y dice así: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínate cómo llega a decirle que hiciera pan aquellas piedras. Aquella piedra que tenía el diablo, di que esta piedra se convierte en pan, o como quien dice, tú tienes poder, ahora haz lo que yo te estoy ordenando. Te voy a hacer que caigas porque yo sé que tienes hambre. Pero Él nos puso el ejemplo porque Él traía destruido el hombre viciado. Se había deshecho, dándonos el ejemplo que se había deshecho del hombre viciado. Con los ayunos afligió, o sea, destruyó la carne, dándonos el ejemplo cómo destruyó la carne para tener vida en el espíritu. Pero no le pudo hacer entrada al diablo. O sea que es importante que nosotros entendamos que es realmente lo que Dios está diciendo. Entonces, el versículo 4. Dice en el versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué lo contrarrestó? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. ¿Por qué le contestó así? Porque él venía preparado con todos los 41 que había hecho. Venía en el puro espíritu. Y le contrarrestó. Ya había vencido el área con que Satanás le llegó a tentar. Pero nosotros a veces queremos levantar ayunos. Nos levantamos de dormir a las 12 del día y le entregamos el ayuno a la 1 de la tarde. Y ya estuvo, 1 hora de ayuno. Viene el diablo y nos dice, mira, y él no viene a decirte convierte esa piedra en pan. Él viene y te manda otro más carnal que tú o que yo. Y te viene a insultar. Y tú le decís, ¿sabes qué? Tú no me puedes decir nada a mí. Tú eres esto, tú eres el otro. Tú estás más perdido que el hijo de la llorona en el desierto. Y así de que cálmate porque te voy a hacer que te calmes. Si no te hago calmar con la palabra, te voy a hacer calmar a puros bofetazos. ¿Qué pasó ahí? Lo tentó Satanás. ¿Por qué? Porque nomás solo 1 hora había ayunado. Eso no es un ayuno. O sea que el diablo va a tentar a aquel en lo que sabe. Si el diablo sabe que aquel tiene un problema de violencia, le va a mandar a uno violento para que se agarren los dos.
para que aquel le metió una bofetada y el otro le va a quebrar los dientes. Porque el diablo sabe de qué mal padece aquel. Los hijos de Dios. No piensen que el diablo no sabe. Sí sabe, porque él mismo le ha metido las mañas a los hijos de Dios. Y Dios dice la palabra que perfectos nos hizo. Pero el diablo nos hizo imperfectos con todas las mañas que nos metió en el corazón. Ese es el problema. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero no lo pudo agarrar, no pudo hacerle nada. Entonces vamos al versículo 5. Versículos 5, 6 y 7. De una vez. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mira dónde lo llevó, a las alturas. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Vamos al versículo ahí mismo, ¿sabes? Dice, perdón, el versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. En el 6, no lo había leído todo. Y Jesús le dijo, Jesús le respondió. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Porque Él era el Señor. Pero Él estaba preparado. ¿Por qué no lo pudo engañar? Porque en Jesús no había engaño. No existía la área de engaño en Él. Porque es que el diablo nos engaña a nosotros a cada rato. Porque ahí está el área en el corazón de engaño en los hijos de Dios. No se han limpiado del engaño la iglesia. Y a cada ratito lo engaña el diablo. A cada ratito. Él ya se le volvió de costumbre, porque él necesita comer. La serpiente come polvo, come pecado. El diablo come pecado. Por eso es que él necesita que haya alguien a quien agarrar para engañarlo, para que caiga en el pecado. Él quiso engañar a Jesús, pero no lo pudo engañar, porque él tenía vencida esa área. O sea que no había engaño en él. Él era perfecto. Era perfecto el Señor. Pero ¿qué es lo que nos hace perfectos? La purificación, o sea, la limpieza. Dice que él, siendo el Hijo de Dios, por la obediencia, o sea que él aprendió obediencia con el sufrimiento. Con el sufrimiento él aprendió obediencia. Alguien que no está sufriendo, ese no sabe obedecer. No le importa dañar a otro, no le importa destruir la obra de Dios, no le importa nada. Por eso es que el Señor me manda a dar esta palabra, para que aquel que esté haciendo cosas que no debe de hacer, no resiste cuando le llega al diablo a tentar, que aprenda, para que aprenda cómo resistir al diablo. A veces tiene que ser así, porque el buey manso es el que sufre. El toro no sufre. El buey es aquel que ya ha escapado para arar, pero el toro no está castrado, no está capado, y es violento. Un toro es violento y ataca al otro. El que tiene actitud de toro, ese ataca al que tiene actitud de buey, porque el buey es el que jala el arado, el que ara, o sea, el que va junto con Jesús, caminando junto con Jesús. Ahí va con Jesús.
Pero el toro no camina con Jesús, porque Jesús es el buey. Y el que va a ir siguiendo a Jesús tiene que ser buey, porque no puede seguir a Jesús si no es buey, porque si es toro, golpea al buey. Por eso hay gente que está a la par de uno y lo bofetea todo a uno, porque es un toro. No quita las mañas que tiene en su corazón. Viene el diablo y lo tienta para dañar al otro. Es importante que nosotros conozcamos bien la palabra. Y hay gente que es tan mentirosa que lo devana a uno con la lengua, porque tienen el problema en su corazón. Viene el diablo y los tienta y hacen pedazos a otro con la lengua. Está bien duro la mera verdad, pero es una gran realidad. En él no había engaño, por eso no lo pudo engañar. Y tuvo que retirarse el diablo. Entonces, vamos a ir al versículo 8, 9 y 10. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vamos al versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrándome adorareis. Vamos al 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Pero a dónde lo llevó? A un monte alto. Y le mostró todas las riquezas de este mundo. ¿En qué lo quiso tentar ahí? En las ambiciones, a las riquezas de este mundo. Pero en él no estaban las ambiciones. Él tenía destruida esa área porque él era perfecto. No pudo el diablo agarrarlo ahí. Las tres cosas que te estoy diciendo aquí, te las puedo explicar. ¿Qué fue lo que le quiso destruir? Porque le quiso destruir el espíritu, el alma y el cuerpo. La primera, cuando llega y le dice: si eres en verdad hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Le llegó a querer destruir el cuerpo. Cuando lo lleva al templo y le dice: lánzate, échate abajo. Allí dijo él: me lo voy a acabar aquí. Y le quiso tocar, o sea, quiso destruirle